exclusiva en Así Amaneció. El tema del momento lo tenemos en voz de la ministra de Trabajo, la abogada Ivonne Núñez, que se encuentra ahora mismo en el contacto con Radio City. Ministra, buenos días y bienvenida a Así Amaneció. Muy buenos días y muchas gracias por esta cordial invitación. La pregunta con la que queremos iniciar esta entrevista, ministra, es si una secretaria de Estado o el gobierno en particular a través de una de sus autoridades tiene la potestad y la capacidad de poder inhabilitar a una vicepresidenta que, como sabemos, es elegida por voto popular. Yo empiezo señalando lo siguiente. La señora Verónica Abad no está inhabilitada. Se ha cumplido con el artículo 23 del Pacto de San José, que establece que en los sumarios administrativos, cuando un funcionario público de elección popular enfrenta sumarios de esta naturaleza, atenta a los derechos humanos cuando se inhabilita para que no continúe en un proceso de participación política. De igual manera se ha cumplido con el artículo 61 y 62 de la República. Ella no tiene restringido ningún derecho político, no está inhabilitada porque la suspensión de ella no permite la inhabilitación, solo se inhabilita cuando hay proceso de destitución, así lo establece la LOCET. Quiero aprovechar esta entrevista para señalar lo siguiente: ¿por qué el Ministerio de Trabajo tuvo que continuar sustanciando el sumario administrativo en contra de la señora Verónica Abad? Cuando este sumario administrativo se aperturó, la señora Verónica Abad presentó una acción de protección con medida cautelar. La juez que conoció la causa no le concedió la medida cautelar, que era de suspensión temporal del sumario administrativo, y en el momento de la audiencia la juez determinó que la acción de protección no era procedente a favor de la señora Verónica Abad, y determinó que el Ministerio de Trabajo sí es competente en razón de que existe norma previa en la Ley Orgánica del Servicio Público. Esto es la famosa LOCEP, que está vigente desde el año 2010 y que yo, como ministra de Trabajo, desde enero de este año, lo he dicho de manera pública que debe ser derogado. No solo por tener unos conceptos errados, sino que, por ejemplo, no le genera estabilidad a quienes obtienen servicios ocasionales a través de contratos en el sector público, de tal manera que el sumario administrativo, de conformidad a lo que determinó la juez constitucional, ha seguido el debido proceso y la competencia fue confirmada en esta acción de protección accionada por la señora Verónica Abad, que no le fuera favorable. ¿Tiene entonces una ministra o alguien en particular dentro del estamento jurídico la capacidad de sancionar a una vicepresidenta de la República, señora ministra? Bueno, el primer punto a resolver en este famoso caso, y digo famoso porque todos opinan, y a mí me gustaría que cuando opinen, por lo menos lean la decisión administrativa de la abogada que sustanció el tema. Yo no he sustanciado el tema, la ministra de Trabajo no es sustanciadora de sumarios administrativos, así como tampoco soy sustanciadora de resoluciones de visto bueno, ni tampoco formo parte de un tribunal de conciliación y arbitraje, que son los organismos o los estamentos dentro del ministerio que toman decisiones administrativas. Pero el primer problema a resolver era si la señora era o no servidora pública, y en efecto, así lo establece la LOCEP. Ella es servidora pública no de carrera, es una servidora pública de elección popular. Esta LOCEP fue elaborada en el año 2010 por el Correato. De igual manera, el Procurador General del Estado manifestó que, en efecto, es servidora pública en el caso de la señora Verónica Abad, al ser una persona electa mediante un proceso electoral. De tal manera que este segundo punto, porque el primer punto de la competencia fue resuelto por una juez constitucional cuya acción fue presentada por la señora Verónica Abad. El segundo punto, si es servidora pública, lo resuelve la misma Constitución de la República en el artículo 229 y lo establece también la LOCET. Siendo así, entonces, la pregunta es si el Ministerio de Trabajo
podía o no podía imponer una sanción administrativa. Esa respuesta la encuentra en la LOCEP y también la encuentra en el Código Orgánico Administrativo. En la LOCEP la encuentra indiscutiblemente en el artículo 3, numeral 1. Son las 8:28 de la mañana, estamos conversando con la abogada Ivonne Núñez, quien es ministra de Trabajo. Señora ministra, buenos días, Priscila Jacome le saluda. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes la forma en la que se determinan los 150 días en los que se ha establecido esta multa, por llamarlo de alguna forma, a la vicepresidenta de la República? Bien, yo he leído como ministra de Trabajo la decisión de la abogada sustanciadora y ella ha aplicado allí la proporcionalidad de la sanción en razón de que la sanción mayor es de 24 meses. Esto significa 730 días. La sustanciadora sostiene en la resolución que ella ha aplicado el principio de proporcionalidad y el principio de proporcionalidad da el 20% del total de 730 días, que es el componente o es el resultado de los 24 meses, que es la sanción mayor. Aquí yo debo señalar lo siguiente: no solo en el ámbito administrativo hay este tipo de aplicación de principios, también existe aplicación de principios de proporcionalidad, por ejemplo, en materia penal, y así le podría seguir estableciendo que el principio de proporcionalidad, que hoy tiene una vigencia plena en el Ecuador en razón de que la misma Constitución así lo señala, se pone en práctica una vez más. No es el primer sumario administrativo que el Ministerio de Trabajo sustancia. Este Ministerio de Trabajo sustancia anualmente un sinnúmero de sumarios administrativos que concluyen en suspensión por días, por meses, y también concluyen en destituciones. En el caso de la señora Verónica Abad, evidentemente, este Ministerio de Trabajo no tiene la facultad para destituirla. Eso exclusivamente es pertinente que lo realice el seno legislativo. Señora ministra, y al mismo tiempo, ¿cómo tienen la certeza o las pruebas suficientes para establecer que hubo una ausencia de ella en sus funciones? Mire, el día de la audiencia, de lo que yo he revisado en la resolución del sumario administrativo, la defensa técnica de ella, sus abogados, dijeron que no iban a presentar ninguna prueba, es decir, ninguna prueba de descargo. Y previo al inicio del sumario administrativo, el Ministerio del Trabajo le solicitó a la Vicepresidencia de la República si existía algún justificativo de no presentación hasta el 1 de septiembre. No logró justificar que ella había presentado alguna excusa para no presentarse hasta el 1 de septiembre. Pero al encontrarnos nosotros frente a la administración del derecho administrativo, que es el que se aplica en el caso de la señora Verónica Abad, es necesario acudir a un principio que obligatoriamente se tiene que aplicar, que es el principio de la verdad material en el derecho administrativo, que se refiere exclusivamente a que la administración pública, en este caso el Ministerio del Trabajo, está obligado a buscar la verdad sustancial como mecanismo para favorecer el interés público. Y esa verdad sustancial está en documentos oficiales que se encuentran en el expediente que le fue aperturado a la señora Verónica Abad, del cual, de esta resolución, la señora Verónica Abad tiene la posibilidad, de acuerdo al debido proceso y porque así lo establece la LOCEP, a presentar todos los recursos que la ley le franquea. Estamos hablando ahora mismo con la abogada Ivonne Núñez, es la ministra de Trabajo, seguramente una de las voces más importantes dentro del caso de la suspensión de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Abogada Núñez, ¿qué decirle a las voces de juristas y especialistas en materia constitucional que aseguran que no se está teniendo en cuenta el hecho de que la norma máxima del país establece otras consideraciones respecto a este tema? Mire, yo les diría primero lo siguiente, y entiendo que son quienes asesoraron. Los constitucionalistas que defienden a la señora Verónica Abad son los que asesoraron para que ella presente la acción de protección que presentó en contra del Ministerio del Trabajo, en contra de la Procuraduría General del Estado. Ella perdió.
ese asesoramiento la llevó a que los constitucionalistas que respaldan a la señora Verónica va a presentar a la acción de protección. Aquí se ha respetado la Constitución. Desde el mes de enero he sostenido y lo vengo sosteniendo y lo digo una vez más, que la ley orgánica del servicio público, esto es la LOCE, debe ser derogada por muchísimas consideraciones. No existe ninguna violación a ninguna norma constitucional, porque lo que hacen los constitucionalistas evidentemente es respaldar de los análisis que yo he efectuado una teoría que la señora Verónica ha sostenido desde hace muchísimo tiempo atrás, que es la teoría de la impunidad a delitos para condenados en el sistema judicial del Ecuador. Básicamente me refiero al caso del señor el señor Rafael Correa Delgado, y entiendo que también tenían como propuesta otorgarle el indulto al señor Jorge Glass y sacarlo de la cárcel. Entiendo esto porque lo he leído en las redes sociales y también por expresiones de ella. Es decir, es todo un cúmulo de intereses de quienes están atrás de la señora Verónica Abad y cuyo objetivo principal, desde mi punto de vista, ha sido implementar los narcoindultos. Ministra, ya que usted mismo entra al plano político, sabemos que mucha gente está tomando este tema desde la visión política. Y le hablo ahora a lo que le toca a usted. ¿No teme que la Asamblea la llame al Pleno a enjuiciarla a usted por, entre otras cosas, según algunas voces, extralimitar funciones? Mire, el Ministerio de Trabajo no se ha extralimitado. El Ministerio de Trabajo ha cumplido con una sentencia constitucional. Lo contrario hubiese sido lo siguiente, que al no cumplir con la sentencia constitucional de la sustanciación de este sumario administrativo, allí nosotros estábamos incumpliendo evidentemente una decisión de un juez, en este caso de una señora juez. Yo no sustancio los sumarios administrativos, no sustancio las decisiones de visto bueno. Yo soy ministra de Trabajo y desde el primer día que me senté en este cargo, entiendo no solo el cumplimiento de la Constitución, sino también los riesgos que se toman en consideración de que vivimos una situación política de confrontación brutal. Esta confrontación es entre la narcopolítica y un presidente que los confronta permanentemente. Lucha contra la narcopolítica, se lucha contra el crimen organizado nacional y transnacional y se lucha también contra la impunidad. Ese tipo de confrontación no es fácil. Todos los ministros hemos comparecido ante el seno de la Asamblea Nacional. De hecho, nosotros tenemos más de 5.000 presentaciones de descargo en el conjunto de quienes hacemos el gabinete ministerial del señor presidente Daniel Noboa, nunca antes visto en la historia del Ecuador. Así que yo no le tengo miedo a ningún juicio político porque nunca le voy a tener miedo, como no le tengo a la verdad. Queremos agradecer a la ministra de Trabajo, la abogada Ivonne Núñez, por estar con nosotros aquí a primera hora en Así Amaneció, en una entrevista muy particular, colocando sus argumentos respecto a la decisión que se ha tomado sobre la vicepresidenta de la República, que ha quedado suspendida por 150 días en sus funciones. Hay mucha lectura política de por medio. Gracias a la ministra nuevamente por estar con nosotros y seguimos aquí en Así Amaneció.